Bienvenido Ignacio de Jordán a esta entrevista de Desarrolla tu vocación. Un honor y agradecido también porque hayas aceptado esta invitación a poder conversar un rato sobre cómo ha sido para ti desarrollar lo que estás haciendo, tu vocación hoy día. Y me gustaría si pudieras contarnos quién es hoy día Ignacio, cómo está haciendo hoy día en sus propias palabras. Sí. Muchas gracias, José Luis, en primer lugar por la invitación. Tal cual, ese es mi nombre. Tendría que definirse a uno mismo siempre es medio complicado porque corre riesgo uno de enfocarse en un área específica. Porque antes que todo soy, no sé, soy hijo, soy amigo, soy pareja de una persona. Entonces hay muchas cosas, obviamente, quizás en el contexto más de la vida privada, pero que sin duda que es lo que más nos define, yo creo. En lo laboral o en lo vocacional, que quizás vamos a estar compartiendo algunos minutos, perdón, Ok. eh, me dedico a vomitar cartas y a cambiar sobre todo los enfoques de las personas, simplemente haciendo así, enfocándonos bien, cambia un poquito el punto de vista de lo que vemos. Buenísimo. Eh, Sí, pues me dedico a esto, al antiguo arte milenario de la magia, del ilusionismo. A veces con fines de entretención y otras veces con fin de entregar un mensaje de una forma creativa, mágica, impactante, desde la alegría, desde el humor, desde la interacción. Por ahí va la cosa. Sí, mago, a tiempo Wow, completo. wow, qué buena entrada, muchas gracias. Oye, Ignacio, y bueno, como te comentaba, hoy día también la idea de la entrevista es que nos puedas contar cómo llegaste a vomitar estas cartas, cómo es que llegaste a eso, cómo es Sí. que fuiste desarrollando tu vocación, yo le llamo desarrolla tu ornitorrinco, porque es como juntar este pato, esta marmota, este castor, y de repente encontramos como que uno dice esto no junta ni pega. ¿Qué hago yo con todo esto? Y preguntarte cómo ha sido tu historia, tu vivencia, y que la puedas compartir hoy día. Sí. No, perfecto. A mí, muy interesante esa metáfora del castor, porque efectivamente a veces uno desde muy temprano vamos separando las materias y vamos estudiando en el colegio, por ejemplo, ¿no? Los ramos son como todos diferentes. Matemática, el otro no sé qué, historia, y parecen ser diferentes. Pero claro, porque ahí uno, si armara algún rompecabezas de lo que es la propia búsqueda, los propios intereses, parecería ser que efectivamente es un ornitorrinco, una cosa, un ensamblaje de muchas cosas. Eh, Quizá lo que me sucedió a mí, y que es lo que le sucede a muchas personas que han tomado la decisión de escuchar un poquito lo que uno hace o uno es muy internamente. En esto no me meto ni siquiera en la calidad del resultado final, yo no podría jugarlo de esa parte, sino simplemente de que yo estoy consciente que fui dando algunos pasos para ir acercándome a lo que yo quería hacer. Eh, Eso. Y bien en lo muy concreto, mi historia es que comencé cuando era muy chiquitito. Cuando tenía como 6 7 años, vi un mago que hacía aparecer en el aire un pañuelo, lo hacía desaparecer. Es un juego que lo más probable es que más de alguno, tú mismo, José Luis, lo hayas visto alguna vez, porque es un juego bastante clásico en el mundo de la magia. Yo tenía 6 o 7 años, nunca lo había visto, fue impactantísimo, a una edad que uno empieza a tener un poquito más un sentido de la realidad, un sentido de juzgar lo que es posible de lo que no es posible a esa edad. Y esto claramente no era posible, pero estaba siendo posible. Entonces era muy raro y la verdad sí, me moví al piso, lo recuerdo como si fuera ayer y ya han pasado, tengo 35, así que ya han pasado ¿cuánto? Eh, no, bueno, no había que hacer cuenta con él. No, han pasado como 30 años en el fondo desde eso, ¿no? Uh -huh. Eh, y así impactante. Y luego, bueno, en mi infancia fue lo que me tuvo bien cerquito como una afición más
Yo hacía varios deportes, con los amigos del barrio bicicleta, escalábamos árboles, o sea, habían varias cosas, sin duda, no era la única, para nada. Pero fue la que más se repetía en el tiempo, o sea, la que más yo volvía atrás, ¿no? La bicicleta después fue quedando un poquito y después fue casi un medio de transporte, pero la magia siempre estaba ahí. Y eso, dato medio anecdótico, pero que para esta parte es medio relevante, es que yo vivía en Rancagua en ese momento. Y cuando tenía, o sea, toda mi infancia la pasé en Rancagua, hasta que a los 15 años nos vinimos como familia a vivir a Santiago. Y en eso se me abre un mundo en cuanto a la información. Es como, no es que Rancagua haya sido un pueblito, pero estamos hablando de tiempo atrás, que obviamente no está masificado Internet, no existe Internet, no hay YouTube. Conseguir un video de magia era un VHS que uno lo grabó de Noche de Ronda o de Viva el Lunes o de la cosa que haya sido el programa en que invitaban magos. Durante 20 o 30 años vinieron muchos magos muy buenos a Chile. Entonces, cuando tengo 15 años, me empiezo a relacionar con más magos, porque en un librito decía la dirección del Círculo Mágico de Chile, donde se juntaban los magos. Mira. Entonces voy, toco la puerta, sí, y yo fue un día viernes, no, nos juntamos los jueves en la noche, así que bueno, hay que esperar 2 semanas más porque la próxima es feriado, la próxima no sé qué. Bueno, y voy ahí y casi de inmediato formo parte de ese grupo. Y otra búsqueda también, simultánea, es que magos, pues, ¿dónde se aprende magia en esto? Páginas amarillas. Es la verdad del universo está en las páginas amarillas. Así que ahí busco escuelas de magia, tienda de magia en realidad estaba buscando, para poder comprar alguna cosita, algún pañuelito, algún mazo de cartas, no sé. Y obviamente el gran referente para mi gusto de todos los tiempos en Chile era el Mago Larraín. Y obviamente era el que salía en las páginas amarillas también. Llamo y me contesta él. Lo reconocí por la voz. No me contesta en alemán, no me contesta como Helmut. Yo no sé si te acuerdas de... Sí, por supuesto. ¿Sí? Y ahí le pregunto, yo, niño, 14 años yo tenía, 15, no sé, por ahí. ¿Venden cosas de magia ahí? Sí, hemos preparado, y es muy humilde siempre, hemos preparado una pequeña tiendita de magia con algunas cositas. Voy, y claro, en una casa, pero una de las habitaciones enteras era tienda de magia, o sea, súper variada toda la cosa. Así que a partir de esa ida, de probablemente comprar o quedarme conversando, desarrollé algo como una especie de maestro-discípulo y más cercano a una especie de amistad también con don Fernando. Así que tuve la suerte de estar muy cerquita de él durante 10 años. Ignacio, Sí. perdón, y ahí preguntarte, ¿cómo fue esto de llegar a esta tienda y conocer al Mago Larraín? ¿Cómo fue para ti esa experiencia o cómo te la estabas viviendo también antes de ir, quizá? No, única, o sea, era el gran referente, o sea, es el rockstar, ¿cachai? Yo años antes de eso, él estaba en Casi en Serio, un programa que iba, creo que de 1 a 3 de la tarde o algo así. Y yo salía como a las 2. Y los martes y los jueves él estaba como a las 3 de la tarde en el programa. Entonces yo casi que corría del colegio a la casa a tratar de llegar a verlo en la tele, porque si no lo alcanzaba a ver, estaba perdido. No hay YouTube, acuérdate de eso. Había que intentar verlo. Así que, claro, yo ahí ya lo ubicaba bien, como desde la tele en el fondo. Y en el momento, nada, la verdad sentí como el privilegio al tiro, cuando ese no estoy soñando despierto, pero sí es como, oye, qué buena esta posibilidad. De hecho, también pasan un par de semanas nada más de eso, o quizás fue un poquito más, pero sí, mira, esto que te hablo de haber sido como en agosto y ya en septiembre, o sea, debe haber pasado 1 mes o 2 meses. Me dice, Ignacio, yo no sé si tú, porque él como te digo, siempre muy humilde y siempre muy respetuoso, muy caballero. Ignacio, yo no sé si tú creo que eran los domingos en la mañana, los domingos en la mañana estarías ocupado para poder, no sé qué, y me invita a ayudarlo como asistente técnico en teatro. Hacía unas funciones él en los domingos. Así que ahí, para mí, imagínate, que me pase a buscar el Mago Larraín
a mi casa, vivía en departamento, así que los conserjes del edificio no lo podían creer, porque el niñito este que ya estaba jugando, lo pasaba a buscar el mago Larraín para ir a unos espectáculos que él tenía. Entonces, no, era muy, muy buenos recuerdos de ese momento. Y obviamente verlo en acción, porque ya era, no era comprar la entrada por verlo en el teatro, sino era estar las 3 horas antes del show, el show obviamente, después muchas veces nos íbamos a almorzar, o sea que hay un vínculo que fue, bueno, fue muy, muy positivo en ese momento. Mira, es interesante cómo vas contando la historia, como cuando dices, cuando eras niño, esta epifanía, como he escuchado en varias personas que me cuentan que fue en algún momento, y no a todos les pasa, pero, y no tiene por qué ser así, pero este momento cuando ocurre algo mágico y te queda grabado y algo ocurrió porque probablemente todos vimos trucos de magia, hemos visto trucos de magia en algún momento, pero algo en ti te permitió que esa magia entrara con una pureza, con una fuerza que te movilizó. Entonces, como estas epifanías que tenemos y también esta búsqueda de tribu, cuando empezaste con las páginas amarillas, esto de estar grabando videos, yo digo también qué buen recurso. Hoy día tenemos YouTube, como dices también, pero esto como de qué videos también o qué cosas nosotros guardamos más información, como que también eso nos permite ir dándonos cuenta cuáles son nuestros intereses. Entonces, y encontrar finalmente esta tribu y encontrar un mentor al cual tú pudiste acompañar desde al lado, desde adelante, desde atrás, de ver como todos los ángulos que tiene la magia en sí. Interesante cómo vas relatando y cómo vas llegando a ese lugar. Sí. Y en ese momento empiezas tú a acompañarlo y me imagino seguías en el colegio, 18 años, ¿en qué estabas tú saliendo del colegio? Claro, sí. No, bueno, lo que dijiste de la tribu, muy importante y también, en honor a la verdad, no fue mi único compañero, amigo, maestro durante ese tiempo, sino que obviamente había más personas. De hecho, don Fernando ya trabajaba con CENEM, que era como la dupla que organizaba esta escuela y todo. Había mucha más gente, sin duda, y no quiero faltar el respeto si es que alguien no me quiero focalizar solamente en él, sino que obviamente fue el que más me causó mayor admiración en cuanto a su experiencia de vida. Mm. Y esa tribu también, o sea, en este círculo que te digo, habían otros jóvenes magos inquietos que obviamente han seguido. También en mi colegio, un año más arriba, había otro mago que por estos días está causando total furor, no solo por estos días, sino que un mago de primer nivel, que es Jean-Paul Laverry, que ha sido bastante famoso hace algunos años con Magic Twins. Bueno, Jean-Paul era también mi partner del colegio, era la puerta justo al lado de mi sala, entonces imagínate esos recreos. Todo el recreo jugando con cartitas, con monedas, con cosas de mago. ¿Dónde encuentran dos magos tan cerca? Nada. Y o sea, que quizás es que los dos teníamos, que en ese momento son inquietudes finalmente, si no es que éramos magos, ¿no? Eran dos jóvenes inquietos, de hecho en ese momento también empezamos a hacer un proyecto como juntos, que nació muerto, porque tenemos intereses artísticos un poco diferentes, nos llamamos Magic Duo, muy anecdótico. ¿Qué más? Ah, y eso respecto del colegio. Entonces, yo conocí a don Fernando cuando tenía como 15. Y yo veo a él que, porque toda la sociedad, ¿qué te dice la sociedad? Básicamente, bueno, todo va cambiando, afortunadamente va cambiando poquito a poco. Pero te dice, tienes que ser ingeniero civil, tienes que ser médico, tienes que ser abogado. Si estás ya muy loco y ya tu cabeza no funciona muy bien, entonces puedes ser arquitecto. Eh, pero, pero bueno, no se escapa mucho de ahí de la norma. Afortunadamente, como digo, ha cambiado mucho. Y en ese contexto es que yo conocí a don Fernando. O sea que, claro, se puede ser mago, porque hay muchas creencias limitantes que te dicen que no se pueden hacer las cosas por tal cual motivo, y uno de ellos es lo económico, la subsistencia misma. Pero bueno, ahí uno va descubriendo que se puede hacer, ¿no? O sea, se puede perfectamente. Don Fernando, obviamente hay una carrera artística que tiene sus ciclos que no son mensuales, a veces son anuales,
¿no? Los ciclos económicos y eso, pero pasan muchas disciplinas. Entonces, bueno, ahí veo que se puede hacer la cuestión, se puede. Entonces, ¿cómo hacer lo mejor posible? Y digo, voy a estudiar, yo desde primero medio hasta cuarto medio, dije, voy a estudiar diseño pensando en diseñar mis propios elementos de magia. ¿Por qué? Porque la creatividad es muy importante en el mundo artístico, entonces si yo puedo diseñar mis jaulas para hacer aparecer elefantes y leones, no es broma, pero si puedo diseñar cajitas o lo que sea, puedo ser un mejor mago. Tiene sentido eso. Hasta el día de hoy a veces lo veo, tendría sentido. Pero, y entré a estudiar diseño. Así que la enseñanza media crecí con el diseñador dentro, me fue bastante decente en la primera generación de PSU. Entré a estudiar diseño en la Chile y me di cuenta que al finalizar el año, que se empieza a poner complejo en muchas cuestiones que la verdad no me interesaban para nada. Matemáticas, geometría, física. Todo bien, pero si va a ser esa la línea de corte, no me interesa. Yo quiero seguir haciendo magia, no calcular la velocidad de un cohete, no, si quiero hacer una cajita de cartón. O sea, no, así que me di cuenta que lo importante no eran los objetos, eran los conceptos. Y hasta el día de hoy creo que para mí, en base a lo que humildemente he visto, creo que la carrera que mejor estudia los conceptos nada más es la publicidad. Así que entré a estudiar publicidad, especialista como en marketing, que es lo que más centraliza ese concepto que hay detrás de una marca, desarrollar ese concepto, así que me ha servido mucho. Soy muy mal publicista con mis propias cosas, pero, o sea, como de darme de venderme como mago, pero sí creo que con el tiempo he ido comprendiendo cómo funciona la manipulación o la sugestión o los conceptos dentro de la cabeza de la gente. Tal como probablemente un guionista de cine que es capaz de llevarte por distintas emociones en una película, que no solamente conoce de cámaras ni luces, sino que sabe cómo funciona la forma de percibir los contenidos. Esa es más o menos la historia. Ignacio, mira, y quiero preguntarte, hay dos conceptos, hay un concepto que has estado nombrando mucho, ¿Sí? es la humildad. Tú hablas mucho de la humildad, ¿bien? Por un lado. Y por otro lado también estás haciendo magia, magia. O sea, como potente la palabra en sí, magia. Y te pregunto también, ¿cómo sientes tú? ¿Qué es lo que es la magia para ti? ¿Qué es lo que es la humildad para ti? Pucha, dos palabritas que cuesta resumirlas, cuesta definirlas, ¿no? Habría que ordenarse mucho. De hecho, por ejemplo, un gran referente del mundo de la magia es Juan Tamariz, un mago español, no sé si te acuerdas, vino muchas Sí. veces a Chile, muchas veces. Uno que era bien delgado. Bien delgado, sí, Sí. como también medio loco, gritón, tenía un violín imaginario, ¡charán! Sí. Bueno, Juan hace unos 2 años atrás escribió un libro grandote definiendo lo que era la magia para él. Un libro, no tiene ningún truco, no, es cuál es la sensación de la magia. Él dice que es un arcoíris mágico, de hecho ese es el nombre del libro. Y claro, por eso que cuesta definirlo en pocas palabras, porque si uno se va a lo más concreto es desafiar las leyes de la naturaleza, ¿no? Algo mágico sucede ahí. Si algo siempre cae porque existe una fuerza de gravedad, que la descubrimos, que no sé qué, la teorizamos y le pusimos matemáticas al respecto, entonces, claro, si algo se queda detenido en el aire, ya rompe la ley de la naturaleza, por lo tanto, sería la parte magia, ¿no? Sería esa como lo concreto. Ahora, para mí, no está tan ahí, no está solo ahí, porque eso podría ser, si uno le pusiera otros nombres, de cómo vemos esas cosas actualmente. Uno podría decir que una instalación de un museo, uno podría decir que es un efecto especial, uno podría decir que es un puzzle mental y yo creo que la magia no busca crear ese puzzle mental, busca crear una emoción muy positiva, una emoción linda, de que da como esperanza, de que hay un mundo mejor. Entonces, en ese sentido, la emoción se parecería a algo que también lo podemos explicar matemáticamente, pero, por ejemplo, un atardecer. Tú ves un atardecer, no sé si te ha tocado estar en una playa, típico paisaje del atardecer, y a uno le provoca algo eso, ¿no? Vendrá un nuevo día, se está acabando los colores influyen en el naranja. Bueno, creo que por ahí va la magia.
Creo que es una emoción más parecida a la del atardecer que de ¡puc! Me pegaron un combo en el ojo y no sé cómo se hizo. Ese no sé cómo se hizo, la verdad, a mí ya no me tiene muy preocupado, por lo menos. Mm, Tiene más preocupado crear el atardecer. interesante. ¿Y cómo vives tú la magia en el sentido de, o sea, claro, yo veo ese atardecer y digo, wow, qué bonito, pero tú estás creando el atardecer. ¿Cómo No, sigues manteniendo esa chispa de conectarte con esa magia? no, crear el atardecer debe ser una obra gigantesca que yo no conozco a nadie que lo haya hecho en toda la humanidad. No, es solo una metáfora nada más. Pero claro, uno decide estar de ese lado del espejo, ¿no? El director de cine decide por un momento y dice, uy, esto puede funcionar y te va a tratar de meter a mi película y a meter a mi historia. Y lo del mago es reparecido a eso. O sea, uno como mago a veces se va escribiendo sus propios guiones y va creando esta experiencia que debiera ir el público. Eh, entonces, claro, uno tiene que saber un poquito de varias cosas. Si vuelvo a la tercera, los colores afectan. Entonces, claro, yo tendría que saber un poquito del diseño gráfico, tendría que saber un poquito de iluminación, tendría que saber más o menos cómo funcionan los focos que puedo disponer, cómo funciona el relato. Entonces me tengo que meter un poco en literatura, en el viaje del héroe, en varios conceptos que son plenamente literarios, o sea, de escritores. Eh, Eso, tengo que saber, no sé, pues de las necesidades humanas, entonces, claro, de psicología, y de como Mm, pirámide de Maslow en el fondo, ¿no? mm, Entonces, claro, tiene ese ornitorrinco que un mago lleva adentro, tiene varias patitas y como no existe una universidad de magia, yo creo que las universidades también, por estos tiempos, con toda la información, es raro cómo funciona, porque uno cada día, los títulos cada vez importan menos. mm, En muchos lugares está contratando gente que no le pide el título. No sé si mm. había escuchado eso, pero hay cargos que son de primer nivel y que no te preguntan el título, te preguntan si sabe hacer la pega o no. Exacto. Listo. Eh, Es interesante y- eso que nombras porque finalmente eso también es la idea de cómo desarrollar nuestra propuesta de valor. sí, Finalmente, claro, por eso te decía yo también si te presentabas tú, porque quizá decir que eres mago es acotar algo que eres mucho más grande que claro, eso, que finalmente puedes conectar con otro tipo de lugares, otro tipo de posibilidades finalmente. sí, sí. Sí, claro, o sea, lo hace, es como todo el lenguaje es una reducción de conceptos. Y Mm, claro, si hubiera que reducirlo al máximo, sí, pues soy mago. Pero las búsquedas, por lo menos, en mi caso, no es solo magia, que obviamente soy un apasionado tremendamente de la magia en sí mismo, pero también me gusta de las otras variables que pueden haber para crear una mejor experiencia, finalmente. mm. Lo que te decía antes, desde luces hasta literatura, porque creo que todo suma. Y si pensamos en arquetipos, o sea, claro, a ti te estás desarrollando la magia y también sé que eres coach, que también Sí. está muy relacionado con el arquetipo de la magia y experto en marketing, me dijiste, ¿cierto? O sea, ese era el título. El No, título, yo no soy experto en nada. claro, Especialista, claro, especialista, es la ¿cierto? mención. Pero si te das cuenta, todo está muy, muy conectado con el lado creativo, el lado expansivo, el lado de cuando estás coachando a una persona, cómo aparece la magia en la otra persona también. Cuando de repente descubre algo, es como lo que tú decías cuando tenías 6 años y de repente movieron movieron este pañuelo y quizá para las personas mover un velo y de repente ver algo, wow, que estaba ahí y es como magia finalmente. Sí, sí, Entonces, interesante cómo vas conectando esa... claro. O sea, yo creo que estas conexiones, capaz que lo escucha otra persona y no tiene ninguna relación magia, coaching y publicidad, pero para mi forma de entenderlo, tienen puntos en común. Porque, o por lo menos, los contenidos que yo me quedé de cada uno, ¿Mm? entonces yo los puedo conectar y también los podría reducir a una palabrita y tiene que ver con la transformación, ¿no? Las tres cosas son transformación. Mm, Eh, qué- Eso. Creo mm, que explicarlo mucho más no es relevante, pero el coaching es la transformación de las personas. Cuando yo descubro que puedo hacer una sensación un vínculo entre mago y espectador, digamos, o participante, da lo mismo el nombre, pero
entre ese vínculo. Entonces, las herramientas que tiene el coaching es básicamente ese mismo vínculo, pero acotarlo un poquito más en la figura del participante, ¿cierto? Del coachee. Pero sigue siendo la transformación. Entonces, ahí hay técnicas también, obviamente. Mediante el lenguaje, mediante una conversación, resulta que una persona puede empezar a descubrir su propia magia. Entonces, eso es muy interesante, encuentro. Yo, la verdad, o sea, concretamente no he realizado muchas sesiones de coaching plenamente, perdón, me refiero de life coaching, o sea, de que una persona pueda descubrir su propia área así individualmente, con una conversación no sé, una hora. He hecho otras cosas que tienen que ver con coaching, pero más en organizaciones. Pero sí, creo que es muy interesante eso. Ese eureka, la ampolleta que se prende iba a decir en la cabeza, pero creo que es como en el corazón de la gente, es súper impactante. Sí, cuando las cosas hacen sentido. Ignacio, y preguntarte también, me gustó mucho, vi por ahí una descripción donde decía algo así, no recuerdo los tiempos, pero decía algo así como 20 años aficionado como mago, 15 años profesionalmente y 10 años, algo así, ya dedicado 100%. ¿Cómo fue ese camino? No me imagino que además haya sido tan simple, dado que es algo tan distinto también, y que finalmente lo que tú decías, como, oye, estudia estas 4 carreras, que son las carreras, ¿cómo lo fuiste viendo tú con tu familia? ¿Cómo lo fuiste viendo tú con tus amigos? ¿Contigo mismo? Sí, no sé, es que, mira, en el momento, a ver, lo que uno a veces cuando escucha esta como biografía o cómo lo hizo la gente, dicen, no, es sacrificio desde chico, y no la palabra sacrificio como que fuera algo terrible y muy esforzado y sufrir por conseguir. Y la verdad, yo en ese sentido no fue lo que yo sentí. ¿Por qué? Porque yo estaba jugando con cartitas, estaba jugando como casi a hacer bromas. La magia también tiene un poquito de humor y de sacar la moneda de tal oreja, a veces es un poquito una broma, pero mágica e impactante. Y yo estaba jugando a eso. Entonces, en mi caso yo no podría definir como que fue algo ni tortuoso ni nada. Al resumirlo en esos tiempos, básicamente son los tiempos que separan la formación habitual y tradicional de una persona. O sea, yo comencé cuando era chico, desde los 6 años, y después terminé el colegio, como a los 15, 16 años, comienzo a trabajar de esto. O sea, desde cumpleaños infantiles hasta promociones, no sé, yo tenía 17 años y iba a promociones en discoteca con mayores de 21, mayores de 25, yo tenía 17, era una cosa muy rara. Y como representando algunas marcas y con los logos y con más personas. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quisiera definirlo como las etapas, entonces, claro, entre mis 6 años y 15, 16, fui solamente un amateur porque nunca trabajé, más allá de cosas muy puntuales. Te mostraría fotos, justo las estuve ordenando. Tengo una foto mía cuando yo tenía 8 años, mi audiencia 6, un cumpleaños infantil que creo que fue el primer evento con total. Y después, eso con los tiempos. Y claro, me dedico a full, a full, a full. ¿Desde cuándo no hago nada más? Desde que salí de la universidad. Salí de la universidad y lo único que he hecho es magia. Así que eso es como el full time comienza a correr desde ahí. Porque paralelo, como te digo antes, está como estudiando más cosas. O en etapas que tradicionalmente son de estudiante. Siempre paralelo. Pero es que me estaba pensando en la pregunta concretamente. Cómo lo veía con mis amigos, con mi familia. Yo seguía jugando. Esa mezcla única de trabajar en lo que uno hace y empezar a ver que tiene desde chico, pero o sea, desde algo más precario, por así decirlo, pero empiezan a tener repercusiones porque voy a un cumpleaños o a un evento y gano mis luquitas, entonces se puede como mantener este hobby.
en términos más tradicionales, creo que igual no estaba tan difícil la relación familiarmente, porque estaba estudiando diseño, o publicidad, por más que no era ni medicina ni ingeniero como mis papás y mis hermanos. Entonces, claro, no, me sentí apoyado, haciendo lo mío, como te digo, no fue un sacrificio, por lo menos en ese momento no lo consideré para nada. ¿Sí? Mm. Fue un juego que fue creciendo. Interesante. Y también muchas personas cuando a veces están un poco desorientadas y como entender que el trabajo es un lugar donde quizá tiene que ser más sufriente versus Sí, quizá eh, sentir cuando encontramos algo que nos hace sentido. Me acuerdo que una vez me dijeron, mira, es que lo que pasa es que yo no quiero elegir eso, porque si lo elijo, se va a volver trabajo y por lo tanto no me va a gustar. sí, sí, sí. Entonces, muchas veces esta conexión no tiene que ver con lo que está ocurriendo, con lo que estamos haciendo, también tiene que ver con nuestro mindset, con nuestras creencias. eh, Sí. y no sé, en ese sentido, ¿cómo has ido viendo tú de repente como las creencias de la gente respecto al trabajo, o cuando ves a otras personas que están haciendo otro tipo de trabajo? No sé qué has observado tú en ese sentido. Sí, o sea que, claro, esa creencia es terrible. O sea, la que muchas veces sucede, de considerar que el trabajo tiene que ser sacrificado, sufrido y todo lo demás. Eh, Porque claro, se está poniendo, creo que la relación, para que tenga un poquito, se está poniendo en relación la subsistencia económica o qué tan útil soy para la sociedad y las repercusiones que tiene eso. Y claro, es muy oscuro entrar en ese terreno. La, la, o sea, Confucio ya lo dijo hace miles de años: pues búscate un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar. Y Mm. la verdad, cuando yo te decía lo de don Fernando, era eso lo que yo veía. O sea, yo veía, don Fernando ya era mayor en ese momento, tenía 65, 70 años. Pero yo lo veía estudiando un libro de magia como si fuera el primer día, a veces a las 9 de la mañana, leyendo. eh, entonces, claro, tuve la suerte infinita de ver eso como referente, de ver una persona que se desenvolvió en eso y que todas las repercusiones que tenía a nivel económico, tenía su familia, o sea, está todo bien, es factible hacerlo. Eh, Eso, sí. Es- algo se me fue, me quedé pensando en procesos, pero estábamos hablando de, si me fue a repetir la pregunta, no. Eh, Uy, Pero lo ah, importante, me yo me distraje. acuerdo, Sí, perdón, me acuerdo también que entiendo que además el mago Larraín era constructor civil, ¿o no? tal cual, sí, 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 ese dato rosa no mucha gente lo sabe. Y no, y la verdad, y para ser como él lo sintió siempre, es que él, y hasta su recomendación y todo, era no dejarla, como que nunca dejó completamente la construcción. Mm. Eh, Siempre tenía como una patita metida dentro de la construcción de alguna forma, desde empresas que vendían materiales o diseñando y construyendo. Eh, sí, pero bueno, creo yo que si él hubiese querido ser solo mago, está perfecto también, porque Mm. sin duda lo era. No, me acordé del tema previo a las etapas y quizás desprender algo que para mí tuvo, estuvo bueno en el fondo. Y quizá no es que sea la recomendación, porque para recomendar a alguien, a no ser que me pida la recomendación, la podría dar, pero sí algo que yo he visto también de otras personas eh, que no tienen 15 años y se están cuestionando lo que están haciendo, o sea, que a veces son mayores, Mm. es que, por ejemplo, la suerte que yo tuve es que comencé paralelo a algo. En el fondo, comencé a ser mago y trabajando de la magia cuando no necesitaba.
trabajar de la magia económicamente. O sea, yo vivía en mi familia, con mis papás, mamá, y yo tenía 14, 15 años, y empiezo a desarrollar eso muy gradualmente. Entonces, ¿qué pasa? Que mi carrera de mago, y mi ingreso, y todo lo que hay relacionado, y mi conocimiento, y mi búsqueda y todo, va creciendo paulatinamente, y cuando tengo que dedicarme a full, es cuando termino la universidad, en el fondo, pero yo, en el fondo me podría haber mantenido también antes, solo por esa escala. Entonces, quizá una invitación es que si alguien está pensando en algo, quizá una buena decisión sea comenzar de a poco y paralelamente, y claro, ahí quizás va a sentir un poquito de sacrificio por sueño, porque capaz que tenga su pega que por un tiempo le pueda dar la parte económica, pero que está construyendo paralelo a ese sueño, y yo estoy convencido que si uno pone ese corazón y lo pone en acción rápido, no es tanto el que pensar que en poco tiempo se pueda dedicar de lleno al otro. Quizás no es de una semana a otra, pero capaz que de un año a otro, perfectamente. A una cosa que gire 180 grados tu vida como trabajo. Interesante cómo lo planteas, como partirlo como un plan B, que lo pienso que se desarrolle un plan A, pero también está bueno porque no le pongo la presión, como Sí. de saltar desde estoy haciendo esto y salto esto otro, y quiero además, muchas veces también está la creencia de decir, ok, salto de aquí a acá, pero quiero los mismos resultados de algo que he estado mucho tiempo desarrollando, los mismos Claro. resultados, tanto económicos como también quiero tener quizás la misma competencia, siendo que estoy comenzando en eso y estoy recién desarrollándolo y tú tuviste tiempo para desarrollarlo y no ponerle presión. Sí. Es como a veces quizás estos cambios, es como plantar una semillita y a los 5 minutos escarbar y decir, a ver, ¿creció? Claro. Como también quizás no respetar los procesos naturales de cada proceso, de cada proceso, como decía, y finalmente va tomando tiempo. ¿Tú estuviste cuánto tiempo desde que empezaste a hacerlo, desde los 15 hasta los 25 años? O sea, 10 años donde permitiste además... Claro. Sí, o sea, eso fue lo que me ocurrió a mí. Mm, También creo que alguien esforzándose un poco más en el fondo, mm, obviamente puede reducir esos 10 años míos, capaz que alguien mm. disciplinado los hace en una semana, porque o sea, sí, obviamente hay procesos que demoran tiempo, y una reflexión siempre toma tiempo y todo lo demás, pero piensa que yo seguía en el colegio, seguía con toda la vida normal, y una patita más era la magia, que estaba bien intensa, pero no es que me estaba dedicando de lleno a eso. Mm. Eh, entonces ahí yo, la verdad, podría como intuir cómo es un cambio de rumbo en alguien un poco mayor, pero como capaz que ya tenga un camino recorrido en esa área, Mm. capaz que esa área le cuesta menos hacerla también. Sí. Puede estar un poquito más en piloto automático. Y las energías que no son de piloto automático, que son de lograr nuevas conexiones neuronales, y quizás eso se puede reducir en tiempo también. O sea, y sobre todo en estos tiempos que corren, que en YouTube hay tutoriales de lo que se te ocurra. O sea, de verdad, la mejor enciclopedia de estos tiempos es YouTube, el centro de capacitación, de lo que quieras. O sea, es que es impresionante. Hay mucha gente dispuesta a compartir, y uno puede ir desenvolviéndose en lo que quiera en realidad. Ignacio, y una Sí. pregunta, ¿cómo fue, quizá, no sé si fue un clic, o cómo te diste cuenta, dijiste, ok, me puedo dedicar a esto? Como, en qué momento te fuiste dando cuenta, de qué manera te diste cuenta de que ya lo podías hacer de una forma más profesional, no sé si llamarlo más profesional, pero que además te permitiera también vivir de la magia? Sí. Es que la verdad, como al ver que habían personas que se dedicaban a esto, automáticamente por esa tribu en el fondo, porque en esa tribu no solamente habían aficionados y gente, niños,
practicando magia, sino que había algunos que eran más grandes y que se dedican a eso. Entonces, o sea, por nombrarte a dos que obviamente son súper famosos y reconocidos, pero en Chile en ese momento está el mago Oli, que se dedica a eso, Gerardo Parra, y el mago Larraín se dedicaba a eso. Por lo tanto, se puede, po. Se puede. Y llevando unos niveles de vida súper buenos, o sea, sin ningún tipo de carencia en ningún sentido. Entonces, cuando yo empecé a ver eso, y empezar a conocerlos como personas en el fondo, y lo que estamos conversando, yo creo que subyace de las conversaciones con ellos también, de que dedicarse a hacerlo, listo. El hacer, es muy importante, hacer, no solo reflexionar, sino el hacer, manos a la obra. ¿Qué voy a hacer? En caso de la magia, ¿qué rutina voy a hacer? ¿Dónde podría estar? En ese sentido, algunos conocimientos de marketing funcionan para entender cómo funciona la necesidad de la gente. Porque yo cuando pienso lo que yo hago como mago, como magia, en qué contexto está, bueno, esas son las puertas que puedo tocar para ver si es que a alguien le interesa, en el fondo. Bueno, cerrando, o sea, volviendo a lo anterior, en mi caso fue muy paulatino. Entonces, cuando yo no necesitaba, cuando no tenía necesidades económicas inmediatas, yo estaba recibiendo ya eso. O sea, yo estaba en el colegio y tenía un sueldo que era bien interesante en el fondo. Y fue creciendo, paulatinamente fue creciendo. Cuando me cuenta esto, me acuerdo de cuando se decía que 1 kilómetro no se podía correr bajo los 3 minutos. Estamos hablando como los años 50, no sé, he escuchado esta historia. No. Y que Cuéntame. decían que era humanamente imposible correr bajo 3 minutos 1 kilómetro. Hasta que una persona lo logró, y en ese momento muchas personas no lo lograron. Entonces, es como un poco lo que tú me cuentas cuando viste a estos mentores, cuando viste gente que ya estaba más adelante del camino y que te mostraron que sí se podía. Ahora, ¿qué necesitabas hacer? Tú lo fuiste descubriendo para ti, porque cada uno va encontrando diferentes dificultades en el camino. Y cuando digo eso, no digo que sea tortuoso, pero son cosas que tenemos que ir desarrollando, porque finalmente cada persona también es distinta. Entonces, como hago ese símil de ver que cuando alguien lo logra, eso también nos abre las posibilidades y decimos, ahí quiero llegar, se puede llegar a ese lugar y te inspira finalmente. Sí, sí. No, súper Entonces, importante esto, de ver que se puede y eso te genera te derriba la creencia finalmente. Sí, eso exacto, es, exacto. te derriba la creencia. Obviamente después están los propios desafíos con los que uno se va encontrando y también cambian las metas, cambian los objetivos que uno pueda tener. Eh, Y sí, como para ir cerrando, Ignacio, si tú miraras para atrás tu recorrido, hoy día 35 años de recorrido, este viaje del héroe que has tenido, el viaje del mago, ¿qué crees tú que te ha traído para ti? ¿Qué regalo? ¿Qué es lo que te ha gustado de este viaje gracias a que lo emprendiste? Tú me decías, hay que hacer, hay que atreverse a cruzar estos umbrales, hay que atreverse a empezar a descubrir jugando, por lo menos, o viendo posibilidades, más que estar pensando y reflexionando y quedarse fuera de la puerta y no querer atravesarla. ¿Qué crees tú que para ti te ha traído este viaje? no, ha sido mágico, o sea, ha sido, eh, claro, que son muchas cosas las que hay relacionadas con eso. Me ha traído desde muy buenos amigos, bueno, sí, conocer gente, público, o sea, que las personas, los vínculos con los que uno ha establecido quizás es lo principal. Y en términos más personales, eh, suena siempre raro, pero estoy respondiendo a la pregunta.
sentirse que uno está comenzando con un granito de arena que puede mejorar el mundo. Sentirse útil en el fondo, realmente útil. Eso, nada, es tremendo. Cuando uno siente eso. Como desde dónde estoy colaborando y que como el objetivo, el gran objetivo que es inmenso de que este mundo siga un poquito mejor después de que puede participar de él. Y luego, la otra como vertiente, en términos mucho más privados y mucho más, no sé si egoísta la palabra, pero es que tengo algo que me encanta. Tengo algo que me encanta hacer. Y ese, sin duda, que es un regalo, pero inmenso. O sea, me encanta hacer lo que hago. Tener la posibilidad de estar pensando libremente en hacer realidad un proyectito y que eso siempre está metido en la cabeza, porque siempre hay, desde un nuevo truco que crear hasta un nuevo tema que investigar, lo que te decía antes, como te digo, desde las luces que parece estar tan distantes, hasta el último pegamento para eso que me encanta, es algo que lo encuentro único. O sea, mucha gente necesita matar el tiempo con algo. Esa frase, no sé, la he escuchado. Hago esto, veo esta serie para matar el tiempo. ¿Qué es eso? No, pero ahí eso requiere un cambio inmediato, inmediato. O por lo menos, para mí lo requeriría. Quizás la persona la sentirá. Pero esa sensación es la que afortunadamente no la siento. O el aburrimiento, o todas esas cosas que a veces son muy, muy internas, que de alguna forma, si fuera que meterle un nombre, pero sería como de estar incompleto. Eh, la verdad, muy de vez en cuando siento eso, pero por lo general estoy muy feliz haciendo lo que hago. Y Sí, nada, yo creo que este tipo de conversaciones, la gracia es que a veces quizás a alguno que pueda escucharla le pueda hacer sentido, obviamente, ¿no? De la magia, y si le encanta la magia, listo, conversemos de magia y somos todos locos ahora, eh, pero yo creo que cada uno puede buscar adentro de uno qué es lo que le gusta, cuándo sintió que el tiempo no pasaba, pero ya habían pasado 3 horas. Bueno, si te pasó eso, eso es lo que te gusta. Lo más probable. Lo decía Ken Robinson, que nos dejó hace poquito. así Tu es. elemento, cuando uno está en su elemento, no hay tiempo, no necesita distracciones. Yo puedo estar trabajando intensamente, trabajando, lo que para muchos es muy negativo. Un domingo en la tarde, en vez de dormir siesta, a veces me pongo a trabajar porque quiero hacer lo que quiero hacer. Mm. Porque anhelo ese resultado, o por lo menos el proceso de aprendizaje. Sí, Eh, lo que hablas tú de este flujo es como, yo le llamo que es como la corriente Humboldt, y me acuerdo de esa película Buscando a Nemo, cuando ¿Ya? estaban dentro de esta corriente, porque cuando estaban dentro iban avanzando, algo los movilizaba, y ese algo que los moviliza finalmente es el involucramiento emocional, como lo que tú dices, o sea, mira, es que quizás probablemente, no sé, te pasa a ti, pero como no sabes si es domingo realmente, o sea, no estás pensando en, es que yo trabajo hasta el viernes porque hasta el viernes se trabaja y del lunes, es como te moviliza, hay un involucramiento tan potente que estás como pensando, haciendo, y las dificultades se vuelven algo que quieres atravesar más que algo, un problema más en el camino. Entonces, cuando te escucho así, en ese lugar que puedes decir por fin es lunes también, Sí, sí, sí. como no tener esta noción de se pierde el tiempo finalmente. Sí, sí, sí. Entonces, es interesante cómo te escucho a ti en ese tubo, en esa corriente Humboldt, eh, navegando y avanzando ya que te interesa. Y finalmente, cuando nos salimos de esa corriente, probablemente es más forzoso, tenemos que estar, se vuelve quizás solamente más mental de tener que decir, nos tenemos que seguir, pero no hay un involucramiento ahí más profundo. Sí.
No, tal cual, tal cual. Hoy es lunes y mi cuerpo lo sabe. Es lo que... Buenísimo. Sí, sí, pues, bueno, que hay varias personas que afortunadamente se dedican de lleno a lo que hacen y lo disfrutan. Eh, Creo que, bueno, ahí está el llamado. Y yo creo que lo importante también, sobre todo en los tiempos que están corriendo, tanto de la pandemia, en el fondo como muy puntual de este año, como a futuro, y lo que digo no es idea mía, pero me pareció muy interesante de Yigal Harari, Yuval Harari, de este escritor israelí, y dice que las personas cada vez más van a tener que reinventarse con mayor frecuencia en sus vidas. O sea que el cambio va a ser más rápido. ¿Por qué? Porque actualmente, o sea, desde el trabajo, hace 30 años, el sueño era emplearse en una gran empresa y quedarse ahí durante toda la vida y jubilarse ahí. Ese era como el sueño. Sí. Va cambiando y quizás actualmente lo que sucede es que una persona se dedica a una cosa y va cambiando de escenarios donde ejerce esa cosa. Los trabajos actualmente ya no duran 40 años. Perfectamente pueden durar 3 años, 2 años. Antes era mal visto eso. O sea, una persona que duraba 2 años en una empresa y te cambiaba a otra 2 años, era, ¿qué te pasa? O sea, te están echando a cada rato. Actualmente no. Por lo menos la generación donde nos encontramos ahora es súper factible. Que una persona hizo algunos proyectos en una empresa, después otro, ¿no? Listo. Lo que plantea este escritor es que, bueno, que es escritor porque escribió un libro, pero es historiador de formación. Eh, Dice que los cambios van a ser más permanentes, o sea, que uno que ejerce de tal cosa, o sea, ingeniero comercial, capaz que 10 años después va a ser peluquero realmente. Y después otros 10 años y va a ser veterinario, o sea, una cuestión que, y claro, es que hay que abrazar ese cambio mucho más rápido también, por necesidad de la humanidad y por la forma en que estamos teniendo de colaborarnos. O sea, lo que sucedió ahora durante la pandemia, que mucha persona aprendió a hacer pan, pisco sour, ¿sí? Sí. Pero sí, eso es. Eh, y va para allá la cosa también, ¿cachai? Yo creo. Hay varias cosas porque vamos colaborando finalmente. La forma de colaborar es qué tan útil me siento para esto. Eh, Eso también es choro y es una gran oportunidad esa, porque van a haber más oportunidades para poder investigarse a uno mismo, para poder empezar a dedicarse a otras cosas. Sí, ahí el autoconocimiento estratégico, súper importante, y también, más que mirarnos por el cargo, quizás, o por el cartón, finalmente ir Sí. mirando cómo aportamos valor en diferentes lugares. Entonces eso también me permite hacer un chequeo como con lo que estoy yo siendo, con las posibilidades que aparecen, lo que tú decías, quizá cargos importantes o cualquier tipo de cargo, da lo mismo si es importante o no, ahí también hay un juicio de qué consideramos importante, pero dónde poner el foco de cómo yo aporto valor en ese lugar, ¿cierto? Cómo yo aporto, más que si es que tengo los títulos, es, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Estoy en condiciones de hacerlo? Sí. Yeah, súper. Ignacio, te quiero agradecer todo este rato, la magia también que trajiste, como para abrir este espacio. Te agradezco también tu liviandad, te agradezco también que hayas podido compartir tu historia. Y yo sé que hay mucha gente que nos va a ver o nos está viendo, tanto jóvenes como profesionales, le va a servir también el poder escuchar tu historia. Así que te agradezco, Ignacio. Gracias, José Luis, por la invitación. Excelente iniciativa la de estar reflexionando sobre estos temas que, que muchas veces no los cuestionamos. Y acá se me viene como a la cabeza otro autor, pero que lo estaba leyendo, ayer estaba leyendo un libro de magia, ¿ya? Anoche. Eh, y que era de la magia y significado. Y decía, el prólogo comenzaba diciendo, hay muchos libros de cómo se hacen los trucos, ¿no? Hay muchos trucos de qué truco hacer. Uh-huh. Hay algunos poquitos libros que hablan sobre cómo, dónde y cuándo, que son más de historia de la magia, lo que sucedió más
casi más periodístico. Y casi no hay libros de por qué se hace magia. ¿Sí? Este libro es del año 95. Y que en realidad, para mí, cuando lo leo, en realidad es la misma conferencia famosísima, la más famosa de las charlas TED, de Simon Sinek, que habla del círculo dorado. Y para mí ahí está la clave, es que muchas veces, y por eso valoro inmensamente esta iniciativa tuya, de que durante algunos minutos vamos a conversar del por qué. Porque para hablar del qué y el cómo, está en la universidad, está en los colegios, están los tutoriales de YouTube. Ahí está, ese qué está en YouTube. Y el cómo casi no lo vemos. Y que es lo más relevante. Perdón. El por qué. Me hice un trabajo muy interno. El por qué es el que muchas veces no reflexionamos. Y tú estás acá haciendo el por qué. ¿Por qué estamos acá? Y por qué somos como somos. Y eso. Así que nada, muy agradecido la invitación y ojalá que a alguna persona le haya interesado esta temática, por lo menos para reflexionarla, y capaz que estemos en desacuerdo también, así que también es abierto el debate. Genial. Por lo menos que genere Sí, una conexión o un decir no y también lleva a una reflexión. claro, estoy motivando sobre esto. Y nada, dejar a toda la gente conectada ya como invitación final de que algún día nos reencontremos en los escenarios. Los Estás teatros. haciendo también estás haciendo un show, creo, virtual, ¿o no? Sí, estoy haciendo espectáculos virtuales, porque ¿Cómo te obviamente encuentras? es prácticamente la única alternativa para poder para no variar tanto lo que hago, ¿no? No hice el giro 180 grados, sino que fui incorporando la tecnología que nos permite conectarnos a la distancia, y acá donde vivo, en mi casa, habilité un lugar que se parece mucho a un estudio de televisión, lleno de luces, de cámaras, computadores y todo lo demás. Y claro, durante algunos minutos nos podemos conectar y la ilusión, la sensación de comunicación eh, no reemplaza para nada al mundo real, pero sí ha sido muy positiva y por ahora está siendo la única forma, así que la gente lo está valorando también. Así que en esa parte la tecnología nos pilla en un momento de la humanidad que nos permite seguir conectándonos. Que esto pasaba hace 20 años atrás y era otra cosa. Ni siquiera no podía tener esta conversación. Imagínate, y todas las cosas que se abren, ¿no? Sí, pues esta tecnología. Ahora uno puede tener una videoconferencia con un vecino. Antes de la pandemia era impensado eso. No tenía ningún sentido. No. Ningún sentido. Nos vemos. O sea, la videoconferencia estaba reservada para alguien que vivía fuera del país, ni siquiera fuera de la ciudad. Cuando era fuera de la ciudad, juntémonos en un punto intermedio. Pero eso es maravilloso y nada, pues, es más comunicación, así que estamos más conectados que antes. Ignacio, ¿y cómo te pueden encontrar para estos shows que haces tú? Estoy haciendo, bueno, básicamente mi trabajo históricamente ha sido para eventos cerrados, de manera que me han contratado para llevar algún mensaje o entretención, principalmente en el mundo empresarial. eh, y otros eventos sociales tipo, no sé, cumpleaños, inauguraciones de lugares, matrimonios de vez en cuando. Y para eso están las puertas totalmente abiertas. Mi nombre y mi apellido es el real, y mi página web es mi apellido nada más, dejourdan.com, dejourdan.com. Redes sociales estamos por ahí, y hay algunas cosas que de vez en cuando hago algún abierto a público, que el que quiera ir como familia pueda llegar. Esto históricamente en teatro, pero ahora lo estamos haciendo de forma virtual. Así que ahí los invito a que nos sigamos en redes sociales, donde nos encontremos. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a ti, José Luis.